Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablamos de la Ouija, oráculo de lo desconocido. Tocaremos algunas de las consecuencias que tiene practicar con este tipo de tablas. Tendremos 2 entrevistas realizadas desde el primer Congreso de Parapsicología del pueblo de Sax, en Alicante, junto a David Duro y José Juan Requena. Estará con nosotros Johnny BL, quien viene a presentarnos su segundo libro, Actos Macabros de la Historia. En su sección, Juan Miguel Marsella viene a hablarnos de invocaciones. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Desde tiempos antiguos el hombre ha encontrado la necesidad de saber qué hay después de la muerte. Y no solo eso, sino que muchos son los que han intentado contactar con personas que ya no están en este mundo a través de diferentes formas. ¿Es escuchar la palabra Ouija y acordarte aquella terrorífica noche que pasaste jugando con este tablero acompañado de tus amigos? Entonces no necesitarás que te expliquemos en qué consiste esta práctica. Si eres de los muchos que se han atrevido a probar comunicarse con el más allá mediante la Ouija, seguramente hayas experimentado cómo el vaso o el puntero de madera en el que los jugadores ponían el dedo hacía diferentes movimientos. Sentimos decírtelo, pero esto no tiene por qué significar que un espíritu haya respondido a tus preguntas. En este conocido tablero se pueden encontrar diferentes letras y números. Al formular una pregunta y ver cómo el vaso se desplaza hacia una letra u otra, hay muchos que han interpretado que alguna presencia no visible estaba contactando con los jugadores. Sin embargo, la respuesta de la ciencia es bastante diferente a esta creencia relacionada con fenómenos sobrenaturales. ¿Has oído hablar sobre el efecto idiomotor? Pues bien, él puede ser el causante de los movimientos que se producen cuando jugamos a la Ouija. Parece que el término efecto idiomotor tiene más de un siglo de historia. Se apunta a que la primera vez que fue usado fue en 1852 por William Carpenter. Entonces se utilizó para explicar que los movimientos musculares se pueden dar con independencia de los deseos o de las emociones. Resumiendo, podríamos decir que el efecto idiomotor es un fenómeno psicológico por el que una persona hace movimientos de forma inconsciente y automática. Al parecer, los movimientos musculares pueden comenzar por la mente, al margen de la voluntad.
Aquí cobra un importante papel la sugestión, y es que puede influir en nuestra mente y afectar al comportamiento motor. Es importante también fijarnos en el ambiente y las circunstancias que nos rodean. Si nos sentamos a jugar a la Ouija, en cierta manera estamos dando la oportunidad a que sea real que alguna presencia que no vemos o sentimos se comunique con nosotros mediante los movimientos del vaso hacia las letras o números del tablero. Según diversos experimentos, cuando un grupo de personas se ha tapado los ojos y ha hecho esta práctica, las respuestas que se mostraron en el tablero no tenían sentido ni coherencia. En cualquier caso, ¿sabes que hay más juegos para invocar espíritus? Bienvenidos a Vía Incógnita Radio. ¿Quién es la voz que os habla? Os habla Samuel Sánchez en sustitución de Luis Merino porque tiene que atender unas conferencias en Alicante. Como siempre, recordaros que podéis escucharnos en iVoox, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Edenex, la radio del misterio. Hoy vamos a hablar con nuestro amigo, como siempre estamos bien acompañados con Antonio, Rocío Maroto y Santi, con los que vamos a hablar sobre un tema muy controvertido que es la Ouija. La Ouija, como todos sabemos, trae muchas contradicciones dentro del mundo del misterio, de si funciona o no funciona, y vamos a intentar, dentro de lo que nosotros humildemente podemos, resolver algunas dudas o simplemente comentar lo que nosotros creemos o sabemos sobre ella. Doy voz a mi compañero Antonio para que nos explique un poquillo sobre la historia de la Ouija y cosas así que nos puedan interesar. Pues muy buenas, encantado de nuevo de estar en nuestro programa de Vía Incógnita. Antonio, yo me llamo Juan Antonio, los oyentes me conocen por Juan o por Juan Antonio, pero bueno, soy yo, el mismo. A ver, en cuanto a la Ouija, ya hemos hablado en otros programas de Vía Incógnita e incluso en alguna tertulia, y mi postura es la misma, no tengo mucha fe. La Ouija para mí es simplemente movimiento ideomotor de la gente que está alrededor del tablero, y que inconscientemente pues uno inicia el movimiento y el resto la sigue. No creo que ahí intervenga ninguna entidad paranormal. ¿Y tú, Rocío, qué piensas sobre ella? Pues yo pienso que la Ouija es muy retorcida, porque sí es verdad que yo la llevo haciendo muchos años y hay gente que no cree, gente que sí cree, entonces esto es un debate que va a haber aquí un poquito heavy, ¿Y tú, Santi, qué piensas sobre la Ouija? Pues yo aparte no he tenido ninguna experiencia con la Ouija porque me da miedo. Yo sí creo en esas energías que vienen, y tendría que hacerlo con alguien muy experimentado que sepa del tema, porque es un tema muy delicado. Yo pienso que es un portal que lo mismo puede traer cosa buena que cosa mala. No es que sean demonios, puede ser los mismos demonios de la persona que lo traiga, y es un tema muy delicado. Y bueno, ya con nuestras opiniones sobre el tema Ouija, les voy a preguntar a nuestros compañeros, uno por uno, qué es lo que hace funcionar a la Ouija, qué es o funcionar o no funcionar, porque eso científicamente no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa planchette se mueva y nos dé las respuestas, sean ciertas, no sean ciertas? A ver, la Ouija en un principio era simplemente un juego de niños. De hecho, lo vendía Parker, me parece que era. Sí, Parker. Entonces, se utilizaba para uno solo, un niño solo, donde supuestamente hablaba con su amigo invisible o con lo que sea, con su fantasía. A raíz de la película del Exorcista, ese tablero cogió muy mala fama. Y la verdad que yo pienso, como he dicho antes, que es simplemente el movimiento ideomotor. Claro, si tú un tablero Ouija te lo llevas a un lugar donde hay fenomenología paranormal, pues claro, hay golpes, hay ouijofonías, como dice Azorín, y tal, pero ¿es por el tablero o es simplemente por el lugar donde está?
Yo pienso que es por la energía que está moviendo la persona que mueve la planchette, que la entidad contacta con esta persona y hace que a través de ella se den todos estos fenómenos. Es mi pensamiento. ¿Y tú, Rocío, qué es lo que piensas? Hay muchas de las veces que, por ejemplo, los críos, como ha dicho mi compañera Juan, en principio era un juego y lo tomaban como tal, y hoy por hoy lo toman como tal. Hay muchos que no tienen miedo a hacer una sesión. Yo pienso que muchas de las cosas son sugestiones, pero sí es verdad que cuando te sale, yo creo que hay algo que utiliza la energía de las personas que están haciendo la sesión para poder comunicarse. Es importante lo que has dicho del tema niños, fíjate, del tema niños. Los niños son más, entre comillas, idóneos para hacer este ejercicio en cuanto a su capacidad, a su facilidad para creer en cosas. ¿Qué pensáis? Los niños tienen la mentalidad más abierta, son más sensibles, por así decir, ¿no? En el momento en que el niño empieza a crecer, empieza la adolescencia, se acaba esa inocencia. Y tienen más capacidad para poder atraer energías. Sí, pero cuidado porque tiene esa capacidad para poder ver esas entidades, pero por otro lado son mucho más sugestionables. Exacto. Y de hecho la Ouija precisamente el mayor problema que tiene es con los menores de edad y la sugestión lo que puede provocar. Eso es. Claro, es que un niño es muy sugestionable, simplemente con una película de ficción, una película que podamos ver en la tele. ¿Cuántos niños en su momento, cuando yo era pequeño, en la famosa película Superman, había algún niño que se ponía una capa y pasaba alguna desgracia porque se creía que podía volar? O sea que cuidado con el tema Ouija. La sugestión en niños, además que yo como mis compañeros creo que están de acuerdo conmigo, y mucha gente, yo creo que los niños sí tienen que tener más cuidado porque son más sugestionables. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor se juntan en una casa, hacen una sesión y las puertas crujen, porque crujen, igual que las paredes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sugestión colectiva, entran en pánico y entonces puede haber alguna desgracia. Y ahora un tema sobre la Ouija, porque todo el mundo hace la Ouija como una cosa en la que yo pregunto, y oye, pues aquí me van a decir el número de la lotería. Eso sí es una cosa que yo siempre he pensado. Hipotéticamente, vamos a pensar en una hipótesis, que es que la Ouija funciona, todo es estupendo, sale una entidad, nos da respuestas. ¿Qué respuestas nos da esa identidad? ¿Son las respuestas verdaderas a algo desconocido? ¿Conoce todas las respuestas? ¿Se las inventa? ¿Juega con vosotros? ¿Qué pensáis sobre ello? A mí, yo por ejemplo, en una sesión de Ouija, a mí cuando tenía aproximadamente 16 años, a mí me dijeron que iba a morir a los 20. Estoy hablando de algo no real, hipotético. Claro. Vamos a poner la hipótesis de que la Ouija nos está dando una realidad. Entonces, si realmente responden a preguntas desconocidas o son respuestas que están jugando con nosotros. Vuelvo a lo mismo, es que no son reales, es que el tema es que podemos imaginar que son reales, pero es que esas respuestas no son reales. Yo, dentro de las sesiones que yo he hecho, nunca me han dado una respuesta que no sepamos, que haya podido comprobar después, que no sepamos los que estamos alrededor del tablero. Aunque he escuchado algunos casos, como por ejemplo el famoso caso de Aldo Moro, de un grupo espiritista que por medio de la Ouija más o menos determinaron el sitio donde estaba el cadáver y tal, pero claro, yo no lo he visto personalmente. Entonces, como el primer concepto que tengo yo para todos estos temas es la incredulidad, no lo puedo determinar. Yo desde luego no lo he visto que me hayan dado una respuesta, y las que me han dado eran falsas. Hipotéticamente, Rocío, esas respuestas, ¿qué piensas que son? Porque juegan con nosotros. Yo creo que sí, ¿eh? Así, sin más. Sin más. Sí, es verdad, si hay a veces que alguna cosa han dicho rara a la vez, que hayan dicho una cosa que luego se haya demostrado, pero bajo mi punto de vista y por los años que llevo, siempre van a jugar con nosotros, con nuestra mente.
por lo que sea. ¿Y tú, Santi? Pues yo pienso lo mismo que ella, que juegan con la persona y que le dicen o lo que quiere oír o para burlarse, porque pueden ser espíritus burlones, puede ser mil cosas. Yo pienso lo mismo, que juegan. ¿Un espíritu burlón qué sería? Pues que lo mismo te dice ahora blanco, que te dice luego negro, que luego te dice verde y se ríe de ti, vamos, que con las respuestas que te da. Sí, yo siempre he oído el tema de las ouijas, los famosos espíritus burlones. Dice, a ver si... Yo recuerdo cuando yo era chaval y practicaban una ouija y decían, a ver si nos sale un burlón, a ver si nos sale un burlón. Es como si fuera una especie de Joker, por decirlo así de alguna manera. Sí, no, el caso es que luego ya, evolucionado el tiempo, sí escuchaba que un burlón pues no era moco de pavo, ¿no? Más bien es maligno. Sí. Sí. A ver, un espíritu burlón es lo que determina el nombre del poltergeist en alemán. Significa precisamente eso, espíritu burlón. Y ahora pues, como no preguntaros sobre el tema de experiencias que hayáis tenido sobre el tema Ouija, porque Juan, tú dices que la has practicado mucho, has dejado, por lo que veo, has dejado de creer en ello. ¿Hay algún caso que a ti te haya hecho decir, esto mola? Como digo yo. Sí, en un principio sí, pero como cualquier otra parte de la experimentación, como el espiritismo, que yo lo empecé a practicar con una medium, que incorporaba el espíritu, lo que es el espiritismo clásico. La Ouija pues igual, yo en un principio, claro, empezamos a invocar a Napoleón, a Satanás, a Jesucristo, o sea, a todo lo que se te ocurría. Y a ver, yo ahora mismo... tengo que decir que todo eso era absurdo. Yo la experiencia que tuve, por lo que la dejé de hacer, fue cuando estaba en la mili y que nos podía haber traído un problema muy gordo. Una de las personas era bastante susceptible y se pensó que estaba poseído. Entonces yo, a raíz de esa experiencia, es cuando dejé de practicarla. No porque fuera nada malo, simplemente porque había que hacerla con gente experimentada y seria. Y supuestamente ese entre comillas, exorcismo funcionó. Sí, el tío se quedó más calmadito que todas las cosas. Una pregunta... se quedó calmado. Una pregunta que te voy a hacer, que no sé si sabrás o no sabrás sobre esa persona. ¿Era creyente, era religioso? Esta persona era un chico que medía casi 2 metros, de Murcia. Y sí, yo creo que era bastante religioso. De hecho, es que hicimos muchísimas cosas con él. Una de ellas es experimentar la hipnosis, que ya os lo he contado alguna vez. Es muy curioso, porque si es religioso, pues entonces sí, un exorcismo, pues llamando a Dios o a Cristo para que le salve, le quite el demonio, pues claro, es algo que puede funcionar. Esta era la clásica persona, era muy buena persona, era un tío estupendo, pero que se creía absolutamente todo lo que le decía se lo creía. Y tú, Rocío, experiencias que hayas tenido así que sean chocantes con el tema Ouija. Bueno, pues mi experiencia chocante ha sido precisamente con mi compañero Samuel, que yo recuerdo que en el boom de la Ouija, de cuando teníamos 15, 16, más o menos por ahí, nosotros pues claro, no podíamos comprar una tabla como en sí, ¿no? Entonces lo que hacíamos era dibujar, como mucha gente hacía, era dibujar la Ouija en un papel de un cuaderno, un folio o demás, y hacer la Ouija ahí con una moneda o con cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros esa Ouija la hacíamos muy a menudo. Recuerdo que mi compañero Samuel la llevaba guardada en la cartera, la reutilizábamos muchas veces. Cuando quisimos deshacernos de ella, porque decían que lo suyo era quemarla, también era algo que decían, fuimos a quemarla y un papel sin más, no se quemaba. Entonces cogimos, hicimos una hoguera a mitad del campo, que era cuando antes se podía hacer hogueras y demás, metimos literalmente la hoja abierta en la hoguera y seguía sin quemarse. La hoguera se apagaba y la hoja seguía intacta, pero intacta. No es normal que una hoja de papel no se queme, vamos. Y lo que hicimos fue enterrarla, y ahí quedó. Y ahí seguirá, me imagino, si es que se queda algo. Ahí seguirá, yo me imagino que el tiempo habrá hecho su parte con ella. Si no se quemó, puede ser que esté intacta. Pero eso es muy curioso, ¿no? Sí.
Sí. Curioso fue, evidentemente, pero así tal cual ella cuenta es lo que ocurrió. Sí, nos tenemos que enterar porque no se quemaba, ni las puntas siquiera. Está esa ouija, supuestamente si queda algo de ella, que yo pienso que no, que está en Fuenlabrada, por cerca de la zona de los Cisnes. No, está yendo para el castillo, el Polvoranca, por esa zona del Polvoranca. Es verdad, yo estaba con que está en la zona del Polvoranca. Yo estaba con que estaba por lo donde la zona de los Cisnes, pero ahora sí, ahora ya lo recuerdo. Pues ya saben los oyentes, si pasáis por ahí por la zona Polvoranca y se presenta algún fenómeno, es culpa de Rocío y de Samuel. Es aquella ouija. Y tú, Santi, ya has comentado que no has tenido acción con la ouija, pero cosas que sepas tú curiosas sobre ella, que a ti te hayan llamado la atención. Pues sobre todo la sugestión que conlleva el hacerla, la gente que lo hace, y lo que he leído y lo que os escucho a vosotros, nada más. No he tenido ninguna interactuación con ninguna. Yo en esto sí voy a dar mi pequeña conclusión, ¿no? Aportar mi granito, que es no recomendar hacer las personas que no sean para hacer una investigación paranormal pura y dura, que lo hagan que quieran hacerlo como un ejercicio del saber, de contactar con el más allá. Yo no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Yo solamente como estudio. Por lo demás, quiero saber vuestras conclusiones con respecto a la ouija. Juan, ¿tú qué conclusiones te dan? A ver, la conclusión mía es que si se utiliza como una herramienta para la experimentación, lo que no recomiendo nunca es, por supuesto, a los niños. Luego en la siguiente sección hablaremos de algunos efectos provocados precisamente por esa sugestión, ¿no? Entonces, como herramienta, pues puede ser interesante, como puedes utilizar la grabadora, puedes utilizar la Spiribox, puedes utilizar cualquier otra herramienta de las que usamos para la experimentación, pero sin más, para mí no me da absolutamente ninguna credibilidad, es simplemente una herramienta más, como tampoco me da la Spiribox, y sin embargo hemos tenido alguna sorpresa con la Spiribox. Con la ouija no me da ninguna fiabilidad, pero sin embargo tengo que decir que la última experimentación que hicimos con Pedro Amorós en la casa del Poltergeist sí me resultó bastante curiosa, sí vi algunas cosas que me resultaron curiosas. No porque la información que diera esa ouija tuviera la credibilidad, que de hecho ni el mismo Pedro Amorós se la da, que esa información sea real, ¿no? Pero sí hubo algunos movimientos y algunas respuestas que me resultaron sorprendentes al menos. ¿Y tú, Rocío? Pues yo pienso que mi conclusión es que no deben hacerlo gente inexperta. Y si quieren hacerla, porque normal que la gente quiera experimentar, que lo hagan con una persona que de verdad sabe hacerla, porque es importante cerrar esa sesión. Es curioso lo de una persona que sepa hacerla, porque yo en este campo creo, es un pensamiento mío, que nadie puede saber, ¿no? Sí, pero sí asegurarte de que está cerrada esa sesión. Eso. No sin más decir, ya está, no. Porque, la entidad, aunque tú veas que se ha ido o crees que se ha ido, pues sé que no. Claro. ¿Y tú, Santi, qué conclusiones te da? Pues mi conclusión es que para mí no es necesaria la ouija para una experimentación, porque no vas a ver qué es lo que puedes traer, no, vas a ver lo que hay ahí. Entonces, para mí no es necesaria, porque si hay algo ahí, va a hablar con él y para eso va a experimentar, no para abrir portales que puedan venir cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con Santi, que cuando nosotros vamos a experimentar un lugar, vamos a ver lo que esas energías nos quieren contar, no las llamamos porque creo que no se debe hacer, no debes llamar una energía que está tranquilamente para que hable contigo, sino simplemente, si te quieren contar algo, ponerle esas herramientas para que se puedan comunicar, simplemente. Sí, estoy de acuerdo, además que no va a decir en una tabla lo que tú quieres, lo suyo es escuchar las psicofonías, saber qué quiere decir, si necesitas realmente algo. Yo pienso que aunque a mí me guste mucho la sesión de ouija,
tampoco la veo necesaria en una experimentación. Pues ya habladas estas conclusiones y todo este tema sobre la Ouija, vamos a hacer, ¿qué os parece si hacemos un parón? Venga, pues sí, hacemos una pequeña pausa y luego en la siguiente sección vamos a hablar un poquito de las consecuencias de precisamente de esto, de esa sugestión que puede producir este tablero maldito. Estás escuchando Vía Incógnita. Y ahora vamos con nuestra segunda sección sobre el tema de la Ouija, que es todo lo popular que conocemos sobre ella, que todo el mundo hemos visto películas, hemos visto noticias sobre ella. ¿Qué anécdotas sobre películas, sobre casos reales tenemos contrastados o no contrastados, Juan? A ver, en un principio la Ouija era un juego de niños, que lo vendía la compañía Parker. Y se trataba de un niño para hablar con su amigo invisible o para hablar con lo que quisiera, y se conectaba uno solo. Por eso la planchette tiene la forma esa de una flecha. A raíz de la película El Exorcista es cuando la Ouija cogió la mala fama que tiene ahora. Entonces, indudablemente la sugestión, sobre todo de los jóvenes, es lo que tiene peligro. Y han habido varios casos, que es los que ahora vamos a contar, de un grupo de chavales jóvenes, bastante susceptibles, que se juntan para hacer una sesión de Ouija, y dependiendo de lo que ellos crean que les ha dicho esa Ouija, pues les ha llevado a tener varios disgustos. Yo, por ejemplo, conozco un caso de dos jóvenes. Una chica se cogió y se murió, era una pareja. Entonces el chico se obsesionó completamente con realizar la sesión de Ouija para hablar con su pareja fallecida. Dentro de esas sesiones lo que le decía constantemente es que estaba muy bien, que estaba muy a gusto, que fuera con ella. Ese chico se terminó tirando del trampolín de una piscina vacía al vacío. Tuvo la suerte o la mala suerte de que tropezó con unos neumáticos que habían allí y se quedó paralítico. Esa es la sugestión, ese es el peligro de la Ouija. No porque haya venido un espíritu o un demonio a decirle lo que tiene que hacer, sino porque él se ha obsesionado en eso. Sí, de todas formas, yo con respecto a eso que comentas, he leído que cuando una persona tiene alguna experiencia traumática, es dentro de digamos, ese libro de instrucciones de la Ouija, dice que cuando una persona tiene una experiencia traumática no debe de hacer la Ouija. Tú, Rocío, ¿qué cosas recuerdas sobre la Ouija en la cultura popular? Cosas que te hayan chocado, películas, anécdotas. Bueno, yo te voy a contar una anécdota. De hecho, estabas tú allí. Y es también sobre la sugestión, ¿vale? Yo recuerdo que cuando mi compañero Samuel y yo hacíamos mucho las sesiones, claro, nosotros lo decíamos y la gente, los chavales los iba diciendo porque hemos hecho una sesión y tal. Recuerdo que unas amigas de Samuel se pusieron a hacer una sesión sin saber lo que estaban haciendo en una casa de ellas. Recuerdo que estando en casa de Samuel, llamaron por teléfono una de ellas que no estaba dentro de la sesión, que fuéramos por favor, que tenían miedo. Cuando nos presentamos allí, era la sugestión que tenían ellos porque según ellas el espíritu que estaba contactando con ellas no las dejaba salir de la sesión, no les dejaba cerrar la sesión. ¿Qué pasó? Que yo tuve que entrar en la sesión y cerrar esa sesión, y ya todo, pues se quedaron más tranquilas.
Lo bueno de todo esto, que no volvieron a hacerla. ¿Y tú, Santi, tienes alguna anécdota, alguna cosa de cultura popular sobre el tema de la Ouija que nos puedas contar? Pues lo que he escuchado básicamente, de gente que se reúne en piscinas, por ejemplo. Una vez un chaval me contó que estaban de fiesta y claro, lo típico, vamos a hacer la Ouija, venga, vamos a hacer la Ouija. Gente joven, inexperta, que no sabía del tema, se pusieron a hacer la Ouija y lo que tiene la sugestión. Empezaron ahí a hablar con una entidad y de repente una chica decía que algo la llamaba a la piscina y se tiró a la piscina. El caso que no sabía nadar, cuando se fueron todos a cogerla iban a tirarse a cogerla y decían que veían un monstruo, que no era la chica. Fíjate tú lo que hacía y era colectivo porque todos veían lo mismo, no veían a la chica, pero nadie se quería tirar, la chica se estaba ahogando hasta que al final uno se tiró, la cogió, la chica no le pasó nada, gracias a Dios, pero si no llega a ser por ese chico que al final venció el miedo, venció todo, se tiró por la chica muere ahogada. Es curiosa esa anécdota, es muy curiosa. Pero vamos, sí, conocemos todo por muchos casos, sobre todo en Sudamérica. Sudamérica es que la mentalidad de la gente está muy arraigada a toda esta fenomenología. Y entonces ahí sí se saben casos por medio de una Ouija en colegio, donde ha habido una psicosis colectiva, que ha intervenido incluso la policía, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho siempre, la Ouija, si se quiere practicar, que se practique con una persona que tenga un conocimiento y que sepa lo que es eso y le explique a esas personas que quieren empezar a conocerlo lo que es y lo que significa. Yo, de hecho, mis hijas, todos lo sabéis, yo cuando eran pequeñas era precisamente el boom de la Ouija, donde todos los chavales querían hacerla, y yo se lo dije muy bien claro. Si vosotras queréis hacerla, vuestras amigas queréis hacerla, yo la hago con vosotras para que sepáis lo que es. Pero nada más, no la hagáis sola por todos estos problemas que pueden traer. Es que eso hay que hacerlo con respeto. Y eso es lo que no tienen la juventud, y los niños le pierden el respeto. Y al perderle el respeto, ¿qué pasa? Que traen el peligro. Luego viene, como has dicho, la sugestión colectiva, pero porque eso no lo hacen con una persona adecuada y sin respeto. También voy a decir una cosita, yo que estoy metida mucho en redes sociales, puedo decir que hoy por hoy ya no solamente los niños, sino también investigadores que hacen ouijas sin saber hacerlas, y gente que he visto yo por TikTok incitando a la gente a hacerla porque no pasa nada, ya no solamente son los niños, también son los adultos. Entonces yo pienso desde aquí, yo voy a hacer esta pequeña denuncia, ¿no? Porque no puedes hacer una ouija y decir no pasa nada. No, señor, no sabes lo que estás haciendo. De hecho, yo he visto investigadores con la ouija en directos y ver perfectamente cómo ellos o uno de ellos está moviendo la plachet. Pero vamos a ver, Rocío, no los llames investigadores. Bueno, sí, para que se den por aludidos, pues no sé. Forambuleros, ¿no? Fonambulistas, como... Pero fuleros, más bien fuleros. Es verdad, porque pero no le llamen investigación, porque, a ver, una investigación... Nosotros no hacemos investigación, hacemos experimentación. E investigación es una cosa mucho más seria que todo esto. Y claro, y si ya metes a este tipo de gente Yo lo llamo charlatanes. Sí, pues, charlatanes que por una serie de likes, una serie de visitas, por una serie de suscripciones, se prestan pues a lo que no deben de prestarse. Le restan la importancia que tiene que tener a la hora de hacer una sesión, porque para mí, aunque yo la hago siempre, pero siempre la he hecho con mucho respeto, no la tengo miedo, pero sí la tengo respeto. Hay que tener un respeto. No hacerla de cualquier manera para atraer a la gente sin saber lo que estás haciendo y creyendo que lo estás haciendo bien y quieres ser mejor haciéndolo, y no es así. Claro, yo pienso exactamente lo mismo que tú, que la gente hace un circo para en este caso para un medio como es internet. Claro, que yo, por ejemplo, que llevo muchísimos años haciéndola, no me considero experta, porque creo que en esto no hay expertos. Si es que realmente es eso, si es que en esto no hay expertos, lo que pasa es que bueno, acordaros porque a estos sí tengo que decir yo payasos,
que hicieron una sesión de Ouija al poquito tiempo de morir las 2 chicas que mató el padre en el barco, y donde a todo bombo salieron haciendo una sesión de Ouija hablando con una de las chicas que habían fallecido hacía muy poco tiempo. Eso ya no es... eso es ya no tener vergüenza. Eso no tiene nombre. Eso ya es una falta de respeto, claro. Sí, eso no tiene nombre. Más que falta de respeto es una falta de corazón, de humanidad. Y de humanidad, y de exactamente, todo, claro. Una falta de humanidad, y que por lograr unos likes, claro, unos likes, unas visitas, puede hay que haber... decir que no hay que incitar a la gente, sobre todo a la gente joven, a hacerlo, porque es que los ven, como lo hacen, ven que no pasa nada y ellos también quieren. Yo lo considero un tema muy delicado. Muy delicado. Sí, es un tema delicado. Es que, vamos a ver, yo voy a hacer una Ouija, pero yo la hice con Pedro, porque ¿qué? La estoy haciendo con una persona que sabe lo que hace. Yo no la haría con una persona que no sabe hacerla, o lo subiría a bombo a las redes sociales, porque no. Yo hago mis secciones para mí. Salga bien o salga mal, es mío. No incito a nadie. Eso es. Pero bueno, si tú lo grabas y lo subes, todavía tiene una explicación. Pero claro, si encima lo quieres hacer en directo, emitiendo en directo, pues claro, ahí el absurdo se multiplica por 10, ¿no? No, claro. Sé que, a ver. Porque, a ver, no es solo hacer la sesión de Ouija e intentar con el tablero conseguir una información. Hay que hacer otra serie de cosas, como poner una serie de sensores, poner una grabadora, grabar, porque esa entidad te puede coger y darte una información que no sea en el tablero, sino simplemente sea claro, por ejemplo, nosotros sea con un detector electromagnético, o sea, lo que es una experimentación. Eso es, nosotros la hicimos como experimentación en Al-Alamein y teníamos todos los aparatos puestos. Y supuestamente interactuó con uno de ellos, claro, con el sensor. Claro, sí, teníamos los K2, teníamos las grabadoras, teníamos los sensores de movimiento y fue como experimentación. Acuérdate lo mal que lo pasó esa muchacha que venía con nosotros. Así es. Porque se sugestionó. Sí, iba sugestionada de casa, porque claro, había tenido un amigo bastante allegado suyo, había muerto hacía poquito tiempo en un incendio, y claro, ella iba con toda la sugestión. ¿Qué pasa? Que el tablero, sin decir nada, porque la verdad es que todas las palabras eran un revoltijo, pero sí, siempre, el anillo, bueno, un anillo, ¿no? Lo que estamos sí, seguramente sí. El anillo siempre iba hacia ella. Sí. ¿Y eso qué hacía? Que se fuera sugestionando más. Menos mal que estaba con nosotros, que más o menos la tranquilizamos, pero tú imagínate esa muchacha, si realmente se cree que ese amigo suyo le quiere decir algo. Se puede coger, obsesionarse y llegar a unos extremos que pueden ser bastante perjudiciales para él. Claro, sí, es lo que comentaba yo antes, que es una de las normas de esa famosa tabla, que es que cuando te ocurre algo traumático a ti o a alguien cercano, pues no es de recibo hacerla. Porque... Claro, al peligro que tiene la tabla es la sugestión que crea. Eso es lo peor, la sugestión que crea es lo peor. Porque ahora tú vas con una grabada y demás y no te sugestionas, que puedes atraer algo, cierto, pero no te sugestionas, sin embargo una tabla sí. Y la sugestión es peligrosa. Claro, pero por la fama, o sea, porque, claro, a ver, una sugestión de tú coges una voz, tú coges una grabadora, grabas en tu casa y te aparece una voz que tú no vas a saber interpretarla. Recuerda qué caso fue que nos mandaron una grabación donde decía que le iba a pasar algo malo, que nosotros la cogimos, la analizamos y no tenía nada que ver con eso. Esa voz, estaba ahí la voz, pero decía una cosa completamente diferente. Claro. O sea, tienes que, dentro de la experimentación, ya sea con la Ouija, ya sea con cualquier otra práctica, siempre, lo que hemos dicho, te tienes que iniciar con gente que ya lleva una cierta experiencia, no empezar tú por tu cuenta sin un conocimiento. Claro, pues imagínate la psicofonía que tenemos cuando el matadero que dice puedo matar. Imagínate que los cogen unos chavales, pillan por casualidad esa psicofonía. Imagínate la que lían. O la pillas en tu casa y dices, te voy a matar. Y tú, fíjate, a lo mejor, si eres muy susceptible,
pues puedes tener un verdadero trauma, claro. verdadero trauma, que por una sugestión una persona puede llegar a morirse, porque simplemente, no sé, se ha tirado por la ventana. De hecho, ha habido muchos casos que se han suicidado por eso, porque Sí. se han creído que han estado poseídos por el demonio que ha venido y se han tirado por la ventana de un porque cuarto piso. Claro, porque no aguantan la sugestión. El miedo, el pánico, el terror no lo aguantan y acaban suicidándose. Acordaros, por ejemplo, no tiene que ver con la Ouija, pero sí en esta sugestión, una compañera que tuvimos, que ya no está en el grupo, yo le mando un beso, y se pensaba en un momento dado, en una experimentación, que había venido un espíritu con ella, ¿te acuerdas tú? Sí, me acuerdo perfectamente de que creía que tenía un espíritu en casa. De hecho, hicieron experimentaciones hasta mucho después, hasta hace muy poco han estado haciendo experimentaciones pensando que tenían a alguien en casa, y ya te digo yo que no había. Era la sugestión esa muchacha, además que yo la quiero muchísimo, y ella lo sabe, pero sí es verdad que la sugestión es muy jodida. Bueno, pues ya después de todas estas cosas que hemos hablado sobre la Ouija, solamente queda despedir el programa, despedir a los compañeros, despedirme yo, y que vendrá Luis Merino, que es quien esperáis que presente este programa, que es un maestro y un maldito crack, al cual le envidio mucho por su don de palabra. Si hay personas que tienen un don, ese es Luis Merino. Juan, Desde luego, Luis, te hemos echado de menos. No porque San lo haya hecho mal, o sea, simplemente porque es tu cometido. Yo recuerdo cuando quise presentar una tertulia y salió un churro. Entonces necesitamos a Luis. Y nada, solamente eso, despedirnos, Sí, Rocío. Sí, un abrazo fuerte a mi hermanito, porque Luis es mi hermanito, él lo sabe. Y es verdad que le hemos echado mucho de menos. Faltas tú, Luisete. Pues yo lo mismo, un abrazo muy fuerte para Luis y nada, que lo hemos echado de menos, aunque tú no lo has hecho mal, pero se ha echado de menos. Que parece que se ha palmado o algo. No, hombre, no, está en una conferencia. Exactamente. Sí, hoy le hemos dado el día libre. Sí. Hoy me está esclavizando a mí, y solamente agradeceros a vosotros que estáis en el otro lado y que hacéis posible que cada uno de estos programas que nosotros grabamos sean especiales y tengan todo el sentido del mundo, estar semana tras semana creciendo junto a vosotros y por vosotros. Muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo programa de Vía Incógnita Radio. Estás escuchando Vía Incógnita. Buenas noches a todos los oyentes de Vía Incógnita Radio. Nos encontramos en SACS, como os habíamos comunicado, y además tengo enfrente al presidente del grupo Seife. Él es David Duro. David, bienvenido a Vía Incógnita. Buenas noches, gracias. Bien hallado. David, una pregunta. ¿Es la primera vez que se hace este congreso de parapsicología aquí en SACS, es cierto, verdad? Efectivamente, por lo menos que yo tenga conocimiento, no sé si alguna vez se ha hablado de estos temas en SACS, pero lo que sí que te puedo garantizar es que es la primera vez que se organiza un congreso como tal aquí en este teatro, en el Teatro Cervantes de SACS, y sobre todo es la primera vez que Seife se expone de alguna manera, ¿no? Tenemos 12 años de historia y creíamos que llegaba el momento de presentarnos, y qué mejor forma de hacerlo que aquí en mi pueblo, porque yo soy de aquí. ¿Y cómo surgió la idea de poder llevar a cabo un poco ese cometido de realizar estas jornadas aquí? Bueno, pues es una historia un poquito larga, pero te la voy a resumir muy rápido. Hace muy poquito empezamos un proyecto radiofónico que era en una radio local aquí en este pueblo, también quizá por la insistencia de saber que soy de aquí y que tenemos una asociación nacional y que no hacemos nada aquí en la tierra, ¿no? Al final es un poco eso lo que nos insistieron.
Hicimos un programa de radio que se llamaba Más allá de los sentidos, tocamos temas que a la gente pues le gustó, sacamos resultados de la propia asociación y eso fue lo que impulsó al grupo quizá a presentarnos, ¿no? Porque les pilló un poquito de sorpresa el hecho de que existiese esta asociación, porque como digo no nos publicitamos ni nada por el estilo. Eso fue un poco la idea. Pues la idea parece que ha surgido y ha dado sus frutos porque nos hemos encontrado que tanto para las ponencias del viernes como la de hoy sábado ha tenido buena expectación, ¿verdad? Sí, el viernes quizá por motivos de trabajo y demás, también porque era menos tiempo, vinieron cerca de 150 personas y bueno, creo que hoy, aunque no lo sé de cierto, pero cuando me he sentado yo, que faltaban 10 minutos para empezar, habían 215 personas, creo que me ha parecido ver. O sea que sí, la verdad que la aceptación muy bien. Aquí en el pueblo, en Sax, también decir que había organizado una carrera así en el pueblo, que eso a lo mejor podía hacer que la gente decidiera a dónde va. Pero sí, la verdad que sí, muy contento porque la afluencia ha sido muy buena, los mensajes que he recibido son todos gratificantes y muy contento. Entonces, ¿cabría la posibilidad, tú crees, que esto se pueda volver a repetir? Porque yo creo que ha sido un exitazo. Yo creo que sí, o sea, yo creo que se puede repetir. Lo que no sé si será aquí en Sax o quizá busquemos algún otro sitio, eso ya no te lo puedo garantizar, pero sí, por supuesto que se va a repetir. Y además, bueno, que me decías que si estoy contento, claro que estoy contento, también por la ponencia que has hecho tú, que ha sido muy, muy buena, tenía ganas de escucharte. María Millán también, por supuesto, y bueno, José Requena, Pablo Vergel, ¿qué voy a decir de ellos? Y mi compañera Sandra, por supuesto. Pues ya habéis escuchado a David, nosotros desde Vía Incógnita también solo tenemos palabras de agradecimiento por haber querido contar conmigo, de verdad, muchísimas gracias, que ha sido un honor, un placer poder conoceros, el que me des la oportunidad de estar aquí por primera vez en Sax con todos vosotros. Y ya para terminar, si alguien quiere conocer vuestra asociación, ¿cómo puede seguir o cómo puede escucharos, cómo puede seguir al Grupo Seife? Pues mira, te lo voy a dar, sí, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, evidentemente, tenemos Facebook, tenemos Twitter, como Grupo Seife. Tenemos una página web que es gruposeife.com, que ahí es donde mejor nos pueden encontrar, incluso hay un chat muy directo. Y bueno, respecto a colación de lo que estabas diciendo, quería decir que sí, que se pueden poner en contacto con nosotros porque nosotros, aparte de ir a casas abandonadas y demás para buscar respuestas personales de las inquietudes que tenemos, también nos ofrecemos a ayudar a las personas que tienen este tipo de anomalías paranormales, que las sufren, y lo hacemos de una manera altruista, lo hacemos sin ánimo de lucro. Y bueno, el motivo de organizar estas ponencias y contar también contigo es porque tenemos en común que miramos la parapsicología con mucha seriedad, con mucho respeto y sobre todo que no faltamos a la verdad. Y eso pienso que es algo muy importante. Yo creo que el sentimiento es mutuo, David. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Vía Incógnita Radio. Nada, muchísimas gracias a ti, por supuesto. Buenas noches, amigos de Vía Incógnita Radio. Nos encontramos en el primer congreso de parapsicología del pueblo de Sax, con unos ponentes, con todos unos referentes. ¿Y a quién tengo a mi lado? José Juan Requena, bienvenido a Vía Incógnita Radio. Bueno, gracias, muchas gracias. En primer lugar, un poco para que la gente que pueda no conocer su trabajo, yo sé que pocas personas serán las que no conozcan su trabajo a día de hoy. Bueno, yo creo que se empieza como todos, una cosa desconocida, misteriosa, te llama la atención, tenemos respuestas, queremos que con esas respuestas se resuelvan nuestros miedos, qué hay después de la muerte, qué va a pasar, cómo es aquello, y todos empezamos de alguna manera así. Lo que pasa es que llega un momento, quien tiene la suerte de conocer a grandes figuras de lo paranormal, yo la tuve, Germán de Argumosa, Salvador Freixedo, Enrique de Vicente, José Luis Jordán Peña, tantos y tantos, y de alguna manera pues incorpora la seriedad, las ganas de investigar, de saber la metodología. Creo que es un antes y un después cuando uno empieza con esa picadura del misterio, de lo paranormal, de que hay más allá de lo racional. Usted ha conseguido un montón de pruebas después de tantísimos años como experimentador de campo y como investigador. A día de hoy, usted podría asegurar claramente para todos los oyentes que para usted lo sobrenatural o lo extraño existe, ¿verdad? Sí, quizás lo único, la gran duda que tengo conmigo mismo, yo no consigo despejarla. Es decir, que si hay personas que lo hayan logrado, yo les felicito. Es si ese
después, si ese más allá, si es otro lado, como a mí me gusta llamarle, es mejor que el que tenemos aquí. Yo sinceramente no lo sé, tengo mis dudas. Es curiosa esa respuesta que me ha dado, porque resulta que yo pienso exactamente lo mismo. Muchas veces, por el tipo de parafonías y los audios que conseguimos, nos preguntamos hasta qué punto se estaría mejor en el más allá, ¿verdad? Sí, quizás es porque obedecemos a la lógica y a lo que vivimos aquí. Pero yo no olvido que un gran investigador, un gran maestro, un gran amigo mío como era Germán de Argumosa, ya me dijo, es posible que encuentres respuestas como los nuevos jóvenes que estáis saliendo, porque hace muchos años de esto, pero otra cosa es si os va a gustar lo que encontréis. Y creo que tenía toda la razón. En la ponencia de hoy, ¿qué es lo que vas a ofrecer al público? ¿De qué va a hablar tu ponencia? Pues se va a hablar de ese más allá, al que a mí me gusta decirle del otro lado, y digo esta acotación porque hay una grabación donde precisamente yo estoy de alguna manera invocando, dirigiéndome a esas voces desconocidas, y es esa voz desconocida o esas voces desconocidas las que terminan la frase diciendo amigos del otro lado. Qué curioso mensaje, todos los oyentes. Aquí tenéis a todo un referente, a todo un maestro que lleva muchísimos años con el tema de la experimentación de campo, con la grabación parafónicas. Antes te había hecho una pregunta, pero quiero que la vuelvas a responder, José Juan, para todos los oyentes. José Juan, ¿tú cómo grabas las parafonías? ¿En silencio absoluto o prefieres una portadora? He grabado de las dos maneras, intentando hacerlo en silencio más absoluto, bien aislando una estancia o bien una jaula de Faraday. Pero los resultados que hay cuando hay parafernalia, cuando hay sonidos, cuando hay incluso lluvia en el exterior, a veces parece como si sirviera esto de portadora y se obtienen resultados muy buenos, con lo cual yo no tengo ninguna preferencia por ninguna de esas dos técnicas. Incluso si tuviera que decantarme, me decantaría ligeramente por la segunda opción, los sonidos, que muchas veces pues parece que son aprovechados para que esas frecuencias puedan de alguna manera viajar en nuestro plano. Fijaros, todos los oyentes, lo que nos está contando José Juan, a todas las personas que estéis experimentando o que empecéis en la experimentación de campo en el mundo de las parafonías, yo creo que hay que coger como referencia pues a un gran maestro como es José Juan, que lleva tantísimos años y que solo va a dar buenos consejos para que vuestros trabajos puedan ser fructíferos. José Juan, solo me queda agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros en Vía Incógnita Radio, que es un placer conocerte y todo un honor para las personas que llevamos menos tiempo que tú. Pues yo te lo agradezco a ti. Creo que lo del honor es excesivo. El honor es para mí, para poderme dirigir a esas nuevas olas de investigadores, investigadores en ciernes, gente que tiene esa ilusión. Y por supuesto, también agradecer la enorme humildad que tienes, porque tú eres también un referente y un gran experimentador. Muchas gracias a todos y el honor es para mí de poder compartir estos minutos con todos vosotros. Estás escuchando Vía Incógnita. El amigo Johnny BL es el director y presentador del podcast Radio Morgue, un gran apasionado del misterio y también escritor, quien viene a presentarnos su segundo libro, Actos macabros de la historia. Johnny, bienvenido amigo a Vía Incógnita, y este espacio es para ti.
Desde que se fundó la Santa Inquisición medieval, año 1184, y hasta la actualidad, año 2022, se han perseguido, torturado, vejado y asesinado con total impunidad a las llamadas brujas, que no eran otra cosa que herejes o peligrosas a su juicio. La conocida como caza de brujas se llevó a cabo con mayor fiereza entre los siglos XV y XVII. Aunque en honor a la verdad, la Santa Inquisición no era la única que asesinaba bajo el nombre de la fe en aquella época. Hola, muy buenas a todos amigos amantes del misterio y oyentes y familia de Vía Incógnita Radio. ¿Qué tal estáis? Bueno, me presento, soy Johnny BL y me cuelo un momentito en el programa para hablar de un libro, para hablar de hecho de mi libro. Me voy a hacer autopromo ya que me han invitado y me han cedido estos minutitos pues para poder contar un poquito, poder mostraros lo que escribí hace ya un par de años, pero que se ha publicado hace unos meses. En noviembre del año pasado salió bajo el sello de Guante Blanco. Es mi segundo trabajo y en esta ocasión, ya que el primero eran historias, eran relatos de ficción, en esta ocasión traté de irme por la realidad, traté de buscar lo oscuro, lo macabro. Y es que en mi primer libro la gente me decía, son historias inventadas, y me decían, pero da miedo. Y yo siempre respondía lo mismo, digo, son historias de terror, pero siempre da más miedo la realidad. Yo siempre respondía que ver un telediario cualquier día da mucho más miedo que cualquier historia de ficción. Así que estuve pensando y decidí que mi segundo libro, si la gente lo que quería es que diera miedo o que hiciera pensar, pues lo más sensato sería hacerlo sobre realidad. Así que me puse a investigar, me lié la manta a la cabeza y saqué un ensayo, bueno, que todavía no he dicho ni el título. El nombre del libro es Actos macabros en la historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Y bueno, como digo, se salió a través de la editorial Guante Blanco y muchísimas gracias a la editorial y sobre todo a mi editor Óscar Fábrega, que estuvo ahí al quite, estuvimos trabajando codo con codo. Y además me lo prologó, tuvo la deferencia de hacerme el prólogo, así que yo creo que ha quedado un libro bastante chulo, bastante compacto. Y voy a proceder a narraros sobre lo que trata. Y es que creo que es un libro, es un viaje personal para mí y un viaje personal que quiero que el lector viva conmigo. Voy a poner en este ensayo, voy a poner al ser humano como referencia. Le voy a poner en un espejo. Al lector se va a sentir identificado en muchos momentos y quizá ese espejo, la imagen que nos devuelva, no nos guste tanto, porque todos nosotros nos tenemos en muy alta estima, todos nosotros decimos que quizá que somos buenas personas, que los malos son otros, los malos son los que vemos en la tele. Los malos son los dictadores, los malos son los violadores, los malos son los asesinos. Y sí, ese tipo de persona es mala. Pero en este ensayo, que está compuesto por más de 50 casos, he decidido también exponer algunas verdades incómodas y, como digo, un espejo en el que mirarse, ya que cuando estéis leyendo algunos capítulos, quizá os sintáis identificados. Quizá reconozcáis a familiares, a amigos, a vecinos y os den que pensar. Quizá esos actos macabros estén más cerca de vosotros de lo que pensáis y no solamente hay que tener delitos de sangre para ser mala persona. Entonces, como digo, es un ensayo que como telón de fondo pongo al ser humano y de hecho en el prólogo cito a dos grandes pensadores, cito a Rousseau y cito a Maquiavelo. El primero de ellos dice que el ser humano es bueno por naturaleza y le pervierten o le convierten en malo las sociedades. Y el segundo de ellos nos dice que el ser humano nace malo y solamente es bueno cuando precisa serlo. Entonces son dos pensadores, dos puntos de vista diametralmente opuestos, y yo en este libro me he propuesto descubrir si el ser humano es bueno por naturaleza y nos vamos pervirtiendo, nos vamos corrompiendo,
ya sea por la época en la que nos ha tocado vivir, ya sea por las creencias, por el pensamiento mágico, por la fe, por las compañías, ¿verdad? Por el terreno, por el territorio, por ese sistema social donde hayas vivido, o por el contrario, si nosotros ya nacemos malos, nacemos con esa impronta, nacemos con esa tara, con esa maldad intrínseca, y por el contrario, pues está latente y en determinados momentos, en determinadas situaciones, aflora. Así que para eso he dicho qué mejor manera de exponer si los actos humanos, si somos malos o no, que yéndome desde la prehistoria hasta el 2023, hasta la actualidad, y yéndome por todos los continentes, desde América hasta Oceanía, pasando pues evidentemente por África, Europa y Asia. Así que el libro está clasificado por continentes, y en cada uno de esos continentes expongo unos 9, 10, 11 casos representativos, y cada uno en una época muy diferente. Podemos ir, pues como digo, desde la quema de brujas, vamos hasta la guerra. El último capítulo es guerra. Me gusta mucho ese último capítulo, y además me parece algo un poco sórdido y un poco que da que pensar, ya que cuando lo terminé de escribir el libro no quería tocar temas políticos, no quería meterme ahí, no quería meterme en las guerras ni civiles ni mundiales, porque bueno, creo que es un tema muy trillado, pero la verdad que cuando estaba rematando el libro, pues fue cuando Rusia invadió el Donbass, invadió Ucrania. Entonces pues me vi obligado a escribir un poquito sobre esa guerra, pero no me quise quedar ahí, porque parecía que todos los medios de comunicación tachaban de, uy, pobres ucranianos, que evidentemente toda nuestra solidaridad, porque pobrecitos son gente que les han asaltado y les están derrumbando su país, su hogar, pero no me quise quedar ahí y quise repasar todos los conflictos, y cuando digo todos, es todos con mayúscula. En ese capítulo están reflejados todos y cada uno de los conflictos que hay actualmente en el planeta Tierra. Y os puedo decir que cuando leáis la cifra os va a sorprender, porque son un montón. La mayoría de ellos son en África, pero no todos, ojo, no todos. Y en ese capítulo de guerra empiezo hablando de Ucrania y Rusia, pero luego pues me voy por todo el mundo y hablo de grandes guerras, de batallas, de escaramuzas y de pequeños conflictos. Como digo, creo que es un capítulo que me quedó completo, porque la cifra total de muertos anuales por guerras, conflictos y pequeñas escaramuzas es escalofriante. ¿Qué más os podéis encontrar en este libro? Podéis encontraros psico-killers, asesinos en serie, evidentemente. No he metido todos, pero he metido algunos que quizá os sorprendan. He metido algunos casos curiosos de gente que ha cometido matanzas, gente que ha cometido asesinatos, y no me quiero quedar solamente ahí, no quiero solamente exponer el caso, sino que también me voy un poquito más allá, doy mi opinión y doy unas pinceladas de una pequeña alternativa de por qué esas personas han llegado hasta ese punto. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza el caso de Brenda Ann Spencer, la niña de No me gustan los lunes. Es un capítulo muy bueno, se le dedicó hasta una canción, y es una niña que disparó, bueno, en el libro está mucho más detallado, pero a grandes rasgos se aburría una mañana de lunes en su casa y con una escopeta que le regaló su padre se puso a disparar a niños en el colegio de enfrente. Entonces, esa es la historia, esa es la matanza, la narro bien en el libro, lo explico detalladamente, con imágenes, con QRs, pero no me quiero quedar ahí. En el libro indago un poco más, y en el libro desvelo, por ejemplo, que su padre ya le regaló, sus padres divorciados, evidentemente, esa niña venía de una familia desestructurada, esa niña no era la primera vez que hacía algo parecido, su padre le regaló esa escopeta hacía años para ir a cazar a una preadolescente, imaginaos. Y esa niña, Brenda Ann, se llevó esa escopeta a clase y se puso en el recreo a disparar a ardillas, a matar a ardillas. Esa niña estuvo yendo a psicólogos del colegio, estuvo haciendo un poco de terapia con su padre, y cuando le propusieron seguir con la terapia con psicólogos externos, su padre dijo que no,
porque le podían quitar la custodia de la niña, que la niña estaba bien, que era un trauma pasajero, eran cosas de la edad, y el padre la tenía un poquito, digamos, abandonada. Entonces, pues quizá, no digo que ese sea el detonante, pero quizá si la niña te está dando pequeños avisos, son matanzas que se podían haber evitado. Luego también en el libro no solamente traigo delitos de sangre, traigo también rituales que tienen que ver con la muerte, con ritos funerarios, pueblos que quizá han sido vilipendiados por la cultura de Occidente, pueblos de Oriente. Y trato un montón, es un compendio, ya digo, son más de 50 historias que creo que os van a parecer interesantes. Algunas de ellas pues quizá sí que las conozcáis, pero merecen estar ahí, como las quemas de bruja y demás. Pero otras he rebuscado un poquito más y quiero que este libro sorprenda. Quiero que el lector diga su propia, cuando acabe el libro, cuando acabe de leerlo, sea capaz de discernir si nosotros somos malos o si nos volvemos malos. Yo lo que os puedo adelantar, para no haceros mucho spoiler, son casi 300 páginas el libro, y lo que os puedo adelantar es que cuando empecé ese libro, cuando empecé este viaje, tenía una idea muy clara en la cabeza sobre el ser humano, una idea preconcebida, pero a medida que he ido investigando casos, que he ido sabiendo, conociendo más cosas, cuando he terminado el libro, pues me han generado muchísimas más dudas y ahora mismo estoy en un punto de que esa idea me ha cambiado y pienso otra cosa completamente opuesta. Así que yo sigo con mi camino, sigo con mi investigación y quería traeros este pequeño cebito por si os interesaba, actos macabros en la historia. Todavía lo sigo presentando, hice algunas presentaciones, pero bueno, el libro lleva 3 meses solamente en las librerías. Y creo que está yendo bien. De momento las críticas están siendo positivas. Es un libro que me dice la gente que le está dando que pensar. Y sí que me están diciendo, ahora sí, en comparación con mi primer libro, que este es un libro duro, que este es un libro que tiene capítulos jodidos de mirar, jodidos de bucear en ellos, ya que prácticamente en todos añado imágenes, añado enlaces, añado QRs para que el lector pueda seguir adelante, el lector no se quede en mi capítulo, sino que pueda bucear más en las historias. Así que yo creo que esa es la premisa que le quise dar a este libro, que fuera algo para que hiciera pensar, para que hiciera reflexionar. Y de hecho, como digo, hay algún capítulo que es mucho más mundano y que son cosas que nos pueden pasar a ti, a mí, que de hecho me han pasado a mí, y a tu vecino, y nos da que pensar que el asesino no es solamente el que está a 1000 kilómetros de distancia. No el asesino, perdón, el ser humano malo, el ser humano defectuoso, la mala persona. Porque quiero diferenciar también entre picaresca, mala persona, gente egoísta, todos esos temas. Al principio añado también los 22 niveles de maldad, lo dejo ahí para sentar las bases, porque ya sabéis que hay 22 niveles estipulados. Para cuando hay un crimen, un asesinato o un acto oscuro, un acto macabro, se puede encasillar desde el nivel 1, que son asesinatos fortuitos o sin premeditación, hasta el nivel 22, pues que fijaos, como por ejemplo el asesino BTK, que también está dentro del libro, que torturaba, mataba, se comía, bueno, en este caso BTK no, pero practicaba aberraciones con las víctimas. Entonces es un libro dañino, es un libro que quizás en algunos capítulos tengáis que apartar la mirada, pero bueno, así es el mundo en el que estamos viviendo y así es como lo he querido plasmar. No me extiendo mucho más, no quiero ser mucho más pesado, simplemente deciros que va a haber más presentaciones de este libro, os mantendré al tanto, y si no me podéis seguir en cualquiera de mis redes sociales, tanto en JohnnyBL como en radiomorgue.podcast, por ahí estoy. Y si no, pues bueno, si ponéis en internet actos macabros en la historia, seguramente salga algún enlace. Muchísimas gracias, amigos y familia. Gracias, Luis, por dejarme este huequito para presentar mi libro. Y nada, nos vemos en la siguiente ocasión. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos. Pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. Al contrario de la creencia popular, las brujas o hechiceras se han perseguido y vilipendiado en todas las culturas, desde mucho antes de lo que nos suelen contar.
incluso mucho antes del cristianismo, ya que en el Pentateuco, Éxodo 22:18, ya nos cita textualmente: «No dejarás que las brujas vivan». Sin duda, mandamientos macabros que incitaban u obligaban a cumplir los designios divinos a los creyentes que no querían sufrir la ira del cielo. Estás escuchando Vía Incógnita. Juan Miguel Marsella es investigador y escritor de 2 libros, 50 lugares embrujados de Madrid y 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, de Ediciones Cidonia. Podéis encontrar los libros de Juan Miguel tanto a través de la editorial como de las diferentes plataformas. Podéis poneros en contacto con él a través de las redes sociales, incluyendo TikTok. Hoy, Juan Miguel viene a hablarnos de invocaciones y de un libro muy misterioso, el Ars Goetia. Juan Miguel, bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Muy buenas, sois varias las personas que me estáis hablando sobre supuestos pactos demoníacos y demás. Pues bueno, hay que tener muchas ganas o ser un interesado como yo por mera curiosidad sobre estos temas. Y pues para hacer, como ya os he contado muchas veces, una comparativa de ellas. ¿De qué os puedo hablar relacionado con esto? Pues qué mejor que hablaros de uno de los libros magnos en invocación demoníaca, como sería la clave menor de Salomón o el Ars Goetia. Para muchas personas, este libro de la llave menor de Salomón o la clave menor de Salomón será mucho más conocido como el Lemegetón. Tengo que contaros que serían un compendio de textos del siglo XIV, XV, XVI y que fue un libro que apareció para el siglo XVII, XVIII y una de las primeras traducciones que se conocen en inglés, traducida del latín, griego, hebreo y algo de francés, fue Aleister Crowley, que según cuentan las malas lenguas, estos textos secretos los sacó de esa famosa sociedad a la que perteneció llamada la Golden Dawn. Se cree que entre los textos usados hay varios tratados de demonología del siglo XIV o anteriores, de un libro del siglo XVI de John Mayer que se llamaría algo así como Pseudomonarquía demoníaca. Se cree que también está basado en textos de cábala judía y textos místico-musulmanes. La primera sección estaría dedicada y le daría casi el nombre de Ars Goetia y te estaría mostrando el nombre de 72 demonios, sus diferentes sellos y la forma de entablar un contacto con ellos. La segunda sección sería el Ars
Teurgia Goetia. Y nos estaría explicando las características de los diferentes demonios o deidades aéreas, los 31 sellos y otra serie de características de quién serían los jefes, a quién habría que invocar, cómo invocarlos, etc. La tercera sección del libro sería el Ars Paulina, que cuenta la leyenda que supuestamente estos textos fueron encontrados por San Pablo. Esta parte trataría sobre ángeles, que ángeles gobiernan a las horas del día y demás. La cuarta parte sería el Ars Asmadel y la quinta el Ars Notoria. Si queréis saber más, chao. Estás entrando en la sección Curiosidades. Los neandertales comían cangrejos asados hace 90.000 años. Las excavaciones llevadas a cabo en la gruta de Figueira Brava, en Portugal, han puesto al descubierto algo sorprendente. Los restos de crustáceos allí encontrados demostrarían que los neandertales que habitaron el lugar marisqueaban grandes cantidades de bueyes de mar, los asaban al fuego y después los consumían, un comportamiento que hasta ahora se creía característico de nuestra especie. La gruta de Figueira Brava es un yacimiento arqueológico situado a 30 kilómetros al sur de Lisboa, en la conocida Sierra de Arrábida. En la actualidad, esta cueva se encuentra junto al mar, pero cuando los neandertales habitaron la zona en el Paleolítico Medio hace más de 90.000 años, estos tenían que desplazarse más de 2 kilómetros para llegar hasta la costa. En su interior, los arqueólogos han logrado recuperar un número considerable de herramientas de piedra y huesos, y gran cantidad de restos de crustáceos de gran tamaño que presentan claras evidencias de haber sido ingeridos. De hecho, al parecer, estos grupos de neandertales consumieron grandes cantidades de bueyes de mar que asaron al fuego. Hablamos de Cómodo, el emperador cruel y déspota que luchaba como un gladiador. Cómodo fue uno de los peores emperadores romanos, un tirano más pendiente de sus luchas en el Coliseo que del sufrimiento de sus súbditos. Acabó estrangulado víctima de un complot. Su gran simplicidad, unida a su cobardía, han hecho que sus actos crueles y lujuriosos se hayan convertido en un hábito. Decía de Cómodo el historiador Dion Casio. Su carácter y sus decisiones arbitrarias le valieron el odio de todo el mundo, e incluso de sus más allegados, quienes le dieron la espalda. Así, Cómodo moriría el 31 de diciembre del año 192 a los 31 años, estrangulado a manos de Heriberto Narciso, después de que el veneno suministrado por Marcia, su concubina, no surtiera efecto. Acababa así el reinado oscuro de quien ocupó ya por sus contemporáneos un lugar en el podio de peores gobernantes de la historia de Roma, junto a Nerón y Calígula. Y terminamos hablando del juego de la oca. El famoso juego de la oca, al que seguramente hemos jugado todos cuando éramos pequeños, tiene su historia. Este popular juego tiene varias versiones de origen. Una de ellas es la que nos dice que lo inventaron los caballeros del Temple, allá por el año 1118 en Jerusalén, en pleno siglo XII. Según esta teoría, el juego fue creado por los cruzados con el objeto de defender y proteger a todos los cristianos que se dirigían a los santos lugares de peregrinación. Recordemos que los santos lugares son Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Esta es una de las versiones del origen del juego, pero hay más. En otra de ellas, se nos dice que el juego se inventó en Grecia durante la guerra de Troya. Esta teoría está basada en el disco de Paistos, disco de Festo, procedente del año 2000 a.C., que podría ser un tablero de juego, según algunos historiadores, llamado el juego de la serpiente.
Este enigmático silabario, descubierto en la isla de Creta en el año 1908, es un disco de arcilla cocida de 15 centímetros de diámetro con inscripciones tanto por el anverso como por el reverso. El disco de Festo estaría datado a finales de la Edad de Bronce. Este disco inscrito comprende 45 signos o sellos, algunos de ellos fácilmente identificables. Esta pieza de incalculable valor fue descubierta por el italiano Luigi Pernier y se halla expuesta en el Museo Heraklion en Creta. Existe otra leyenda acerca del origen del juego, en la que se cree que este juego lo inventó Palámedes, pero no el de la mesa redonda del rey Arturo, sino el hijo del rey de Eubea y nieto de Poseidón. Varias fuentes históricas le atribuyen la creación de este juego, aparte de otros, como el ajedrez. Otra teoría es la que sitúa el origen de este juego de mesa en la Florencia de Médicis, en pleno Renacimiento, cuando Francesco de Médicis mandó crear una copia del juego para regalárselo a Felipe II, el rey de las Españas, en el año 1580. La última teoría acerca del origen de este juego estaría datada en el año 1587, 8 años después de que el gran duque de la Toscana regalase el juego al rey Prudente. Esta versión, llamada el juego de los cortesanos, es la más conocida. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos Las lamias y las estirges, extraído del libro Ocultoteca, de autor desconocido. Las lamias, demonios que se encuentran en los desiertos bajo la figura de mujeres con cabezas de dragón en las puntas de los pies. Las lamias habitan también los cementerios, desentierran los cadáveres y se los comen, no dejando más que los huesos. Se dice que después de una larga guerra se vieron en Siria una infinidad de lamias, por muchas noches que devoraban los cadáveres de los soldados sacados fuera de la tierra. Las lamias son muy veloces al correr y para devorar a los viajeros les muestran sus gracias sin hablar, porque su voz es un silbido de serpiente. El filósofo Menipo fue amado por una lamia, pero le avisaron que desconfiase y no le pudo atraer para devorarle. Semejantes a las hechiceras, añade Leloyat, estos demonios son muy golosos de los niños pequeños y recién nacidos. Fray Tomás de Torquemada daba una versión alternativa y en su examen decía que son mujeres con pies de caballo. Otros les llaman las mujeres lechuza por el tipo de grito y otros dicen ser una especie de sirenas. Las estirges son seres voladores que succionan sangre para vivir. Su forma física es parecida a la de un pájaro, con alas de murciélago, ojos amarillos similares a los de un insecto y 4 patas medianas con las que se agarra a sus víctimas de manera muy eficiente. Dispone además de un enorme y alargado pico con el que succiona la sangre a sus víctimas. Son veloces y silenciosas voladoras nocturnas. Drenan unos 2 litros de sangre cada vez que atacan, por lo que cuando terminan de succionar están bastante hinchadas.
Las víctimas suelen perecer en ese momento, sobre todo los niños más pequeños. Las estirges tienen muy desarrollada la visión y el olfato, lo que les permite detectar rápidamente una víctima potencial a la que drenar. Una vez se han alimentado, duermen durante 2 días o más, y lo hacen de manera muy parecida a la de sus parientes los murciélagos vampiros, es decir, colgadas hacia abajo y en cuevas oscuras. Entonces entran en un sueño muy profundo, único momento donde el hombre podrá acabar con la vida de una estirge. Antes de despedirme de todos vosotros hoy, me toca dar las gracias a Samuel Sánchez por haber querido presentar y llevar las riendas del programa, a Juan Antonio, a Rocío y a Santi por llevarlo también a buen cauce, hablando del que sé, que es uno de sus temas favoritos y que abre esta tercera temporada de Vía Incógnita. Aunque no he tenido la oportunidad de estar con ellos en esta ocasión debido a las ponencias que me llevaron hasta el primer congreso de parapsicología del pueblo de Sax en Alicante, sí que es verdad que con el tema de la Ouija, en la actualidad, y además hace tiempo que se lo comentaba a los compañeros, algunos sé que no están de acuerdo conmigo, tengo la impresión sobre que la Ouija ya no es lo que era. Para mí, honestamente, me da la sensación que ha perdido esa fama, esa práctica, y no lo sé, pero algo me dice que esto de la Ouija ya no interesa ni tiene ese boom de los años 80 y 90, que los jóvenes de hoy en día tienen otras cosas en las que pensar y entretenerse, que ha perdido parte de su gran fama y que tal vez, no lo sé, con los años pudiera ser que se convierta en una práctica obsoleta, que nadie se ponga delante de un tablero a preguntar y que este método pase al diccionario de ese viejo espiritismo ya desaparecido. Una parte de mí, sinceramente, desea que así sea. No porque yo quiera que esto desaparezca, pero las pautas a seguir, los decálogos y las recomendaciones de quién y cómo se debe practicar, y por supuesto quién no debe jamás ponerse delante de una planchette, siguen siendo las mismas de hace años. Hay casos horribles, menos frecuentes es cierto, pero en plena actualidad, que han tenido para las personas que lo han practicado un fatal desenlace. Mis amigos y compañeros de Omega 4 saben perfectamente que yo jamás he practicado este método. Parece mentira que una mente escéptica tenga reparos en hacer una práctica con una tabla, una ficha y unos números, cuando realmente tendría que probarlo en mis propias carnes precisamente para poder cuestionarlo. Y como todo parece indicar, que no ocurre absolutamente nada y que la mayoría de ocasiones tiene que ver más con impulsos nerviosos ideomotores que con una conexión con el más allá, y que en la mayoría de desgracias ocurridas con este método pueden haber sido frutos del miedo y de la sugestión. A día de hoy, ¿me animo a practicar la Ouija? La respuesta sigue siendo no. El culpable, o los culpables de negarme en rotundo, fueron aquellos miedos inculcados durante mi infancia sobre este método, la leyenda negra de las desgracias que se ciernen sobre las personas, la vinculación con los espíritus del más allá, o los portales abiertos a entidades oscuras. Sin embargo, soy un gran devorador de podcasts y de programas de radio, y cuando ya casi tenía en la mente que todo esto era una tontería, me encuentro testimonios de personas que lo han pasado realmente mal, predicciones de muertes que luego se han cumplido y familias destrozadas por el mal llamado juego de la Ouija. Por esto y mucho más, ni me lo pienso. No sé qué es lo que se mueve detrás de todo esto, pero no me gusta tentar a la suerte, y con que solo haya una posibilidad de que algo salga mal, para mí es suficiente para echarme atrás. Por lo tanto, al no practicarla, tampoco tengo derecho, por muy escéptico que sea, a juzgarla. Me quedo con las reflexiones de aquellos que la utilizan desde otro punto de vista, más bien como si de una herramienta más se tratara, y que indudablemente jamás saldrá del apartado de la subjetividad.
Por si acaso, además de escéptico, soy cauto, pero no soy idiota para intuir que por mucho que parezca que la leyenda negra de la llamada tabla Ouija ya está tirada por tierra, en ocasiones lo extraño, lo que no entendemos, lo desconocido, hace su aparición en nuestras vidas y en algunas ocasiones únicamente para traer miedo, dolor y desgracias. Casi prefiero no probar este camino. Me gusta sentir mi espacio seguro, donde si algún día hay alguna conexión con ese supuesto más allá, prefiero verlo desde el palco, con cierta lejanía y desde el otro lado de un cristal. Buenas noches, amigos. Nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.